Bueno, a ver, están entrando más compañeros. Bueno, empecé a grabar y para ya tener la imagen y la grabación, obviamente, ¿verdad? Para los demás compañeros también que no pueden ingresar. Es un día típico y bueno, mañana nos volveremos a encontrar. Esta nada más es como una clase recuperatoria a pedido de la directora, ¿verdad? Para recuperar los minutos perdidos. Bueno, está bien. Corresponde. Saben que no estoy teniendo retorno. Ahora, a ver si me escuchan. Hola, hola, hola. Sí, sí me escuchan. ¿Pueden hablar? ¿Alguien puede hablar? Sí. Una vez más. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, ahí sí, ahí sí. Gracias, gracias. Perfecto. Voy a probar una vez más mi... Sí. ¿Y ahora? Una vez más, Diego. Ya, definitivamente no me funciona el auricular. Perfecto. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Ah, por cierto, hay un grupo que quería exponer hoy. No sé si está presente el grupo. Parece que no. Estamos, profe, pero faltan integrantes todavía. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Perfecto, Elsa. Perfecto. Yo voy a empezar a repasar un poquitito y mientras ustedes pueden esperar al compañero y me avisan ni bien terminen. ¿Está bien? O sea, ni bien se conformen los grupos o el grupo que va a exponer, me avisan entonces para yo pausar mi explicación. Bien. Voy a presentar mi pantalla. De hecho, sí. El texto del 24 de marzo que se traduce en un texto, a ver, sí, este texto está en la plataforma, está en Classroom y bueno, en base a este texto yo había hecho una diapositiva, un PowerPoint que también emitimos. Está también a disposición, por cierto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ahí está. La epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es una disciplina filosófica. Es también llamada filosofía de la ciencia. Es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Acá hay una llamada, una cita, nota a pie de página, y su autor fue Mario Bunge, epistemólogo, epistemólogo argentino, por cierto, ¿verdad? Radicado en Canadá, que aún vive, seguidor de Popper, eh, y por supuesto que todavía su pensamiento está en vigencia.
en su obra Cursos de Actualización, Epistemología, claro. Bien. La epistemología trata sobre la metodología científica. El método científico, como decíamos al principio, el cual es productor. La metodología científica es productora de teorías científicas. Y ese es el producto. Teorías científicas que son verdades de la ciencia. Esta se refiere a la forma en que los científicos producen teorías científicas. La filosofía de la ciencia es la disciplina filosófica que estudia las teorías científicas, su validez, los cambios que puede presentar, su validez en el tiempo, cuánto tiempo dura una teoría, los cambios que sufren las teorías, los métodos y también las leyes, su racionalidad. Hoy en día también ya discutimos la racionalidad de una teoría científica. Mañana justamente vamos a hablar del único filósofo irracionalista del grupo de epistemólogos que tenemos, que es Paul Feyerabend. Sí, ahí ingresan más compañeros. Mañana será el tema Paul Feyerabend, por cierto. Él justamente va a estar en contra de esa racionalidad de la ciencia. Va a sostener que la ciencia no es, muy por el contrario, como sostienen los epistemólogos tradicionales. Él va a decir, no, la ciencia es irracional. Bueno, vamos a ver qué propone este señor. Bien, entonces en la historia de la epistemología, tenemos ahí su racionalidad, su grado de verdad, su vigencia o perdurabilidad. ¿Hasta dónde sirve una teoría científica? Bueno, ahí entra otra persona más. Sí. Bien. Pepe, vamos a saludar. Un momentito. Sí, vuelvo nuevamente al texto, se me fue de repente. Está. Las investigaciones científicas, ¿qué son? Como lo decía hace rato, las investigaciones científicas son productoras de verdades científicas. ¿Y qué esquema usan? ¿Cómo lo hacen? El cómo, la metodología. La metodología científica se utiliza en investigaciones científicas para producir conocimientos nuevos. Ahí entran más compañeros. Sí. Las teorías científicas, dice, es el producto, lo que se obtiene a partir de las investigaciones científicas. ¿Y para qué uno hace investigaciones científicas? Para resolver los problemas prácticos del hombre, como lo sostiene el epistemólogo Larry Laudan. Bien, el problema científico en el ámbito de la ciencia y la filosofía es el objeto de estudio justamente. El problema de la ciencia es el objeto de estudio. Cuando yo digo de problema, entonces nos referimos a el tema de estudio de la filosofía. Bien, ahí admito a otra persona. Estamos entre 20 en total por el momento. En la esfera de la ciencia, el término fenómeno es justamente todo lo contrario del significado común. Fenómeno comúnmente es algo, como dice aquí, algo raro, estrambótico, pero sin embargo, fenómeno es todo lo contrario. Es lo físico, lo fáctico, lo que la ciencia estudia. La ciencia estudia los fenómenos y los fenómenos que acaecen o que ocurren, la ocurrencia de los fenómenos. Como decía Ludwig Wittgenstein, eh, decía estado de cosas. No los objetos, sino los estados de cosas. Y los estados de cosas son de los hechos científicos, algo que acaece, algo que ocurre.
la ocurrencia de los hechos. Bien. Fenómeno ante el noumeno. El noumeno se opone al fenómeno. ¿Qué es el noumeno? El noumeno es la idea, la cosa en sí, como decía Kant, lo que está debajo del fenómeno. Y el fenómeno es lo que vemos. Ahora bien, hay noúmenos que no tienen una relación con la realidad. O sea, no tienen un correlato fáctico o un correlato físico. Ejemplo, Dios, los valores, como dice ahí, son ejemplos de noúmenos que no tienen correlato fáctico. Por ende, no pueden ser conocidos por medio de la ciencia. La filosofía kantiana demuestra y sostiene no que no existan esas entidades o esos noúmenos, sino más bien que no pueden ser conocidos por medio de la razón. Sí. Y dice el epistemólogo austríaco Ludwig Wittgenstein, dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Pero también, al callarse no quiere decir de que no va a existir nunca, o no se pueda demostrar su existencia, o mejor, no se pueda conocer esos noúmenos. Tal vez en algún momento se pueda expresar. Él dice, hay que decir lo indecible, dice Ludwig, hay que decir lo indecible. Y cuando uno puede decir algo que le cuesta decir, pero lo dice, lo expresa de una forma racional y científica, entonces existe. O podemos conocer mejor. En cuanto al término saber, se refiere al conocimiento científico como tal. El conocimiento científico, a su vez, se basa en las teorías científicas, que son justamente el resultado, como ya dijimos hace un momento. Dice, el conocimiento científico sistemático que se imparte en las escuelas desde los primeros grados es ciencia, conocimiento científico, saberes. Tenemos la clasificación del conocimiento vulgar, que lo posee todo el mundo, científico, que es más riguroso, filosófico, conocimiento, teológico. Y después pasamos directamente a lo falsable. Y cuando hablamos de lo falsable, ¿a quién hacemos mención? ¿A qué filósofo? ¿A qué epistemólogo? ¿Quién es el epistemólogo de la falsabilidad? A ver, Popper, Karl Popper, el filósofo de la falsación. Dice, lo falsable significa que todas las teorías de la ciencia, en la ciencia, poseen un grado de falsedad, ¿sí? Pero no son falsas enteramente, pero tampoco son absolutas, no son enteramente verdaderas, ni eternas. No existen verdades eternas para la ciencia, como por ejemplo, dice acá, se podría comparar las vacunas, como ya mencionamos también en su momento, ¿verdad? No existe ninguna que asegure el 100%. Y nos quejamos otra vez. Te aparece el 99,9%, pero igual nos quejamos. Ni nada puede ser absoluto como teoría científica en la ciencia. Pero para cierto grupo, acá, para la mayoría va a estar bien, pero para un cierto grupo minoritario, muy poco, no va a tener sentido, ¿verdad? Incluso a algunos le va a hacer mal. Bueno, lo falsable es por tanto una confirmación de la relatividad de la ciencia. Y cuando yo digo que la ciencia es relativa en cuanto a sus verdades, directamente estamos mencionando al filósofo antiguo griego Protágoras. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. A partir de su perspectiva, mire la realidad. El hombre, el homo mensura, ¿verdad? El hombre que mide a partir de su visión la realidad. Y esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Relativa. Dice un epistemólogo norteamericano que vive actualmente, ¿verdad? Larry Laudam, vive aún. Dice, es relativa, pragmática,
relativa laxa, dice, un poco relajadito. Tampoco quiere serlo demasiado, o a la ciencia es demasiado laxa, relativa, un tanto, pero nunca absoluta. El camino para el noumeno. El noumeno hasta donde llega en Kant, y llega hasta donde se lo puede conocer. Y si no se conoce, bueno, está ahí latente. Tampoco se desecha, obviamente, ¿verdad? Pero está ahí latente. En cualquier momento puede surgir algo. Pero hasta que no podamos decir eso indecible, como dice Wittgenstein, entonces va a estar ahí pendiente. Por eso es que dice aquí, de Dios no podemos conocerlo nomás por medio de la razón, pero tampoco se niega su existencia. Había un ítem de la prueba que decía la existencia del absoluto, creo que decía de esa forma, que la existencia del absoluto es imposible, decía una de las afirmaciones, ¿verdad? Y bueno, era capciosa la pregunta. Y no, o sea, no se habla de la existencia, solamente se habla del conocimiento del absoluto, que el absoluto es Dios. La estética y la ética tampoco tienen cabida en la ciencia. La ciencia no busca lo bello, lo bueno, lo malo, lo feo, no. Lo que busca la ciencia justamente es lo válido o no, para la resolución de los problemas del hombre. Filosofía y filosofía. La filosofía es una ciencia y justamente Ludwig Wittgenstein ya nos habla de eso, ¿verdad? La función de la filosofía es la de esclarecer, la función esclarecedora de la filosofía. ¿Qué es? ¿Qué son las cosas? Va a tratar de explicar qué son las cosas. El rol de la ciencia, y aquí justamente le tenemos a Larry Laudan, y estaba haciendo mención, dice, el quehacer del científico no es precisamente buscar la verdad, como lo sostuvo Popper. Popper decía esto, la verosimilitud, dice, esa aproximación a la verdad. Entonces busca la verdad. No, la ciencia no está para precisamente como objetivo, como meta, el encuentro de la verdad. No, la ciencia está para resolver los problemas del hombre. Ese es el objetivo. Ahora, por supuesto, a su paso va a encontrar verdades que resuelvan los problemas del hombre. Busca teorías que resuelvan el problema del hombre, pero su ideal no es la verdad absoluta. La racionalidad de la ciencia, nadie duda de ello, pero vamos a encontrar un filósofo, el filósofo austriaco, Paul Feyerabend, justamente mañana vamos a desarrollar ese filósofo, dice Octavio Fulat, dice, el más histriónico de los epistemólogos, el más cachiñay de todos, dice, nos habla justamente de esa irracionalidad y de ese anarquismo epistemológico. Mañana lo vamos a conocer. Aquí no hablo mucho de ello justamente por eso. El historicismo, vimos también vez pasada con Thomas Kuhn, el historicismo en la ciencia, y que sostiene el historicismo, que la ciencia está, perdón, que la historia de la ciencia está dividida en etapas y que esas etapas ya no regresan nunca. Hablamos de paradigmas. Thomas Kuhn habla de paradigmas. Esos paradigmas ya no regresan nunca. Por ejemplo, el paradigma de que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas, incluido el Sol como estrella, giran alrededor de la Tierra. Eso ya no puede volver. Nunca más. Nunca más. Por eso que sostiene que en la revolución científica el paradigma desfasado ya nunca vuelve. Ya nunca vuelve. Bien. Ok. No sé si está el equipo preparado. ¿Me dicen ustedes? Sí, profe, muy buenas noches. Estamos para presentar. Excelente, excelente. Vamos a dar inicio. Eh, Teóricamente tenemos que estar 2 horas. Lastimosamente no va a ser posible otra vez. Yo tengo clases justamente a las 8:30 y es lo que hay, lastimosamente. Con respecto a las clases,
no son obligatorias las 2 horas tal cual. Aparte es antipedagógico, les digo. Pero se hace lo que se puede. Eso está totalmente catalogado. En la Casa Central yo estoy llevando un módulo justamente en la Casa Central y le peleamos de esa forma. Pero cualquier problema que tengan yo estoy para asistirles, para resolver cualquier tipo de dificultad que puedan tener. Antes de tu exposición, de la exposición del grupo, quisiera hablar un poquitito del examen, de la prueba parcial. No sé, 10, 11 personas vi que rindieron. Vez pasada estaba viendo. Voy a mirar un poquitito ahora a ver si alguien más no rindió. A ver, prueba parcial. Y esto es un poquitito problemático en ese sentido. O sea que hay que hacer el examen. 17, oh, maravilla. 17 personas. Bueno, ustedes no están viendo esto, no voy a mostrar. Recomendación. No, primero quiero escucharles a ustedes. A ver, ¿pueden hablar? ¿Puede decirme sobre el tema del examen? A ver. Buenas noches, profe. Buenas noches. Te escucho, Amanda. Profe, Sí, ¿puedes dejar de compartir para iniciar compartiendo nuestra exposición? sí, sí, Permiso, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nada más era por el tema de la consulta del examen. permiso, profesor y Adelante, compañera. adelante, adelante, tenés la Y palabra. respecto al examen, profesor, Sí, eh, justamente me estaba preocupando un poco, ¿verdad? Ya que no tenían fechas de fenecimiento, entonces es como que no me apuré tanto para completar las tareas y los exámenes y quisiera preguntarle si tenemos una oportunidad para volver a hacer, a completar en la semana o cómo podríamos arreglar esto, profe. sí, justamente esa era mi consulta. Y vos sabés que tenés razón con respecto a no ponerle una fecha, ¿verdad? Hay un poco de problemas. Tengo una propuesta. Entonces ya para que la compañera pueda compartir su pantalla. Mi propuesta es que ese examen sea nada más una prueba, así como lo dice, ¿verdad? Prueba y error. Que no sume los puntos. Miren, que mi intención aquí no es ponerle 2, ponerle 3, no. La calificación de mi materia va a ser 4 y 5, no va a ser menos. No puede ser menos. En un nivel de maestría no podemos estar con puntitos muy bajos. Esta pruebita, bueno, esto da más para presencial. De hecho que yo esta misma prueba apliqué en presencial y peleamos ahí y vimos entre todos. Pero creo que podemos dejar pasar esta prueba. Pueden conseguir completando, de hecho, ¿verdad? Porque es una prueba y le va a ayudar. Y dejamos para el día del examen final una prueba final y termina ahí. Y esa prueba final no va a tener tanto peso con respecto al proceso como se suele decir. Entonces, nadie va a salir perjudicado en esta cuestión. El que rinde un poquitito mal seguramente va a quitar 4 y el que rinde un poquitito bien o bien, entonces va a tener 5. No hay ningún problema en eso. ¿Les parece? Te escucho, Concepción. Profe, un ratito quiero cortar el tema del examen, ¿sabes por qué? Sí, A las 19:40 empieza mi clase también acá en la facultad entiendo. y quisiera hacer la presentación del trabajo para poder después retirarme. Y que Adelante. los compañeros puedan seguir, profe. Sí, Muchísimas sí, sí, gracias. adelante, adelante. Entonces les dejo pensando con respecto a esa idea. Y ya empieza el grupo entonces la exposición. Adelante. Muchísimas gracias, profe. Nuevamente, muy buenas noches a los compañeros. Buenas noches, profesor. Somos del grupo de Antequera y tenemos una sanpedrana con nosotros. Nuestro tema es epistemología y psicología. Los integrantes son Pamela Carolina Aguilera, la que les habla María Concepción Olmedo, Ariana Rodas, Elsa Olivia Martínez, Erika Soledad Gordón y María Aparecida Benítez. Siguiente compañera.
antropología y la psicología son dos disciplinas que han tenido desarrollos históricos y temáticos propios. En este trabajo nos proponemos analizar y evaluar sus múltiples relaciones, sobre todo en lo relativo a lo cognitivo. La psicología cognitiva es la que en la actualidad permite de un modo más amplio y ajustado entender la teoría científica del conocimiento a la explicación de la ciencia misma, con herramientas que permiten explicarlo cómo es que formamos conceptos, cómo se generan hipótesis y teorías, cómo cambiamos de creencia, cómo realizamos interferencias, cómo ponderamos las creencias firmes. Al mismo tiempo, en este trabajo intentaremos explicar cómo fluyen los procesos mentales básicos y superiores en nuestra manera de conocer el mundo. En cuanto a los fundamentos epistemológicos de la psicología, nos dice que la psicología como ciencia formó parte inicialmente de la filosofía y como ciencia particular fue una de las últimas ciencias en separarse de la filosofía hacia finales del siglo XIX. La epistemología puede definirse como la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, viéndola como la teoría del conocimiento se encarga de los elementos tales como las condiciones históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención de conocimiento y criterios que lo validan o justifican. Su origen se remonta a la filosofía platónica, dado que episteme era la palabra usada en griego para referirse al conocimiento reflexivo, elaborado con rigor y fue acuñado por primera vez en los escritos de Platón. En la antigua Grecia, quien buscaba el conocimiento en realidad estaba buscando la felicidad y la total satisfacción del ser humano. El veto del positivismo. El positivismo no incluyó a la psicología como una ciencia, como hizo con la biología o la sociología. Esto llama la atención porque por aquel entonces ya había muchos intentos por tratar a la psicología como ciencia, o sea, estudiar los fenómenos mentales empíricamente o experimentalmente, como lo hace toda la ciencia. Weber, por ejemplo, había enunciado su ley psicofísica. A pesar de todo, la psicología incluía aún muchas ideas metafísicas como alma o espíritu, y el positivismo rechazaba estas intromisiones de la metafísica en la creencia. La crítica bergsoniana y el problema del sentido. Para Bergson, la psicología debe ser considerada ciencia, aunque utilice un método muy especial que es la intuición, mediante la cual podemos aprehender nuestras vivencias y características psicológicas. La psicología no puede, según este pensador, reducirse a un conocimiento experimental de laboratorio, porque es algo más que la física o la química. Tiende a considerar a la psicología más bien un estudio metafísico. Situación del psicoanálisis. Desde sus comienzos, el psicoanálisis se opuso a la tesis naturalista, que intenta reducir el psiquismo o mecanismos puramente neurológicos, considerándolo un capítulo de biología. El psicoanálisis, sin embargo, es criticado por apelar a conceptos ambiguos como el de inconsciente. Formuló una teoría genética de la afectividad del desarrollo de la libido. Es decir, eso fue lo que
se ha criticado, pero las etapas indicadas o fases no son claras. El problema eidético y la fenomenología va a estar hablando, ¿no?, la otra compañera, y justamente salió, abandonó la reunión, seguramente enseguida va a ingresar. Compañera Elsa. Ahí ingresó nuevamente. Sí. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. El problema eidético y la fenomenología. La fenomenología desemboca como el bergsonismo en un rechazo de la psicología empírica, proponiendo en su lugar la importancia de la intuición. Pero hay una diferencia. Bergson busca salvaguardar la unidad fundamental del espíritu, mientras que Husserl, el creador de la fenomenología, busca el fundamento trascendental de la verdad. El concepto de comportamiento y los problemas epistemológicos de la psicología experimental. Supuestamente, este tipo de psicología garantizaría la máxima objetividad, porque se atiene a los fenómenos, a sus leyes y a sus causas inmediatas. Dado el estímulo, la psicología debe poder predecir la respuesta. Ejemplos son la psicología conductista de Watson, la psicología de Titchener y Wundt, que estudia la significa de las conductas. La psicología de Skinner, que propone una psicología puramente descriptiva, sin hipótesis especulativas. Son todos sistemas donde está muy relacionado lo psicológico con lo fisiológico. En general, la psicología del comportamiento no ha resuelto adecuadamente el problema del origen y la génesis de las estructuras que posibilitan los comportamientos, especialmente los inteligentes. Es el problema central de la epistemología de la psicología. Explicar se opone a describir, porque la explicación busca las causas de los fenómenos, cosa a lo cual se había opuesto el positivismo, por considerar que buscar causas ocultas era adoptar una actitud metafísica contraria a la ciencia. Por eso, muchos psicólogos como Skinner dicen que la psicología debe describir los comportamientos, no explicarlos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. A lo sumo comprenderlos a través de la situación, dirán otros como Jasper, Husserl o Freud. En psicología se ha propuesto dos tipos de explicación, la explicación formal y la explicación causal. Procesos psicológicos y su influencia para conocer el mundo que nos rodea. Los procesos psicológicos son los que nos permiten funcionar como ser vivo, consciente e interaccionar
con el ambiente. Un recurso que las personas tenemos para adaptarnos al mundo es nuestro comportamiento. Esto nos permite modificar nuestro ambiente y nuestra realidad para adaptarnos a lo que ocurra. Sabemos que estas conductas son mediadas por procesos mentales internos. ¿Algún problema, Elsa? Permiso, profesor, la señal parece que es un problema toda Sí, esta tarde está entiendo. cambiando por momentos. Voy a seguir Sí, vos sos del grupo también, ¿verdad? grupo también, Per- Pamela Aguilera. perfecto, adelante nomás. La compañera estaba hablando sobre los procesos psicológicos y su influencia para conocer el mundo que nos rodea. Los procesos psicológicos son los que nos permiten, ¿verdad?, funcionar como ser vivo, consciente y de esa manera poder interaccionar con el ambiente, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos ciertos procesos cognitivos básicos y superiores y otros procesos cognitivos básicos, pero que son secundarios, por decirlo de esta manera. Cada ser humano desarrolla de cierta manera los procesos cognitivos básicos de diferentes formas. Algunas personas son más inteligentes, otras personas pueden estar más tiempo concentrados, atentos, otras personas no tanto. Esos son procesos cognitivos que se estudian en la psicología. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, la percepción. Percepción es eso que nos permite darnos cuenta e interpretar una situación concreta, ¿verdad? Vemos algo, le damos a ese un significado. Luego está la atención, que es un proceso que permite a nuestra mente seleccionar y focalizar un estímulo concreto ignorando al resto. Porque de repente nosotros podemos estar en una sala y de repente hay mucho ruido y a veces cuesta enfocar la atención en la clase, por ejemplo. Pero porque la atención es enfocar y ignorar otras situaciones alrededor. Luego tenemos la memoria, que es la forma en que codificamos y almacenamos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Para poder después recuperar y utilizar para adaptarnos a nuestro entorno cambiante. Luego tenemos otro proceso que es la emoción, un proceso psicofisiológico, ¿no? ¿Por qué eso? Porque es la unidad entre la mente y el cuerpo. La emoción es eso, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están realizando un proceso no consciente, producido por una experiencia o algún recuerdo. Cuando hay emoción, se libera hormonas y sustancias. Siguiente, compañera. Luego tenemos los procesos cognitivos superiores. Ahí ya tenemos ya lo que es el pensamiento, que sabemos que es la capacidad que tenemos las personas para transformar la información que nos llega, para organizar las ideas, conceptos, todas las representaciones de la realidad. Luego tenemos el lenguaje, que es, podríamos decir que es un conjunto de sonidos articulados, otros no articulados también, porque sabemos que el, el lenguaje sería la forma en que nos comunicamos. Aprendizaje también es otro proceso cognitivo superior, que sería el proceso por el que se adquieren los conocimientos y modifican habilidades, también las conductas y los valores personales. Luego tenemos lo que es la motivación, que sería otro proceso que es interno, ¿verdad?, basado en la emoción y el aprendizaje, que pone en funcionamiento
conducta hacia un objetivo particular. Estoy motivado para alcanzar mi título de maestría, por eso me conecto, por eso estudio, intento dar lo mejor, ¿verdad? Es una motivación interna. Tenemos lo que son los sentimientos también, son procesos cognitivos superiores, es el resultado de lo que sería la emoción, que determina el estado de ánimo y puede ser explicado con palabras. ¿Por qué con palabras? Sentimientos, a diferencia de la emoción, sería, por ejemplo, el amor, la amistad, el cariño que uno siente. Y las emociones, de lo contrario, son eso fisiológico, el reír, el llorar, el enojarse, son emociones. Luego tenemos la inteligencia, que es la capacidad de advertir y procesar información de nuestro entorno para convertirla en conocimiento, que pueda ser utilizado para realizar conductas adaptativas a nuestro medio. Esos son entonces procesos cognitivos superiores. Nos dice ahí que el comportamiento humano es al fin y al cabo una de las dinámicas más complejas que puedan existir, porque lo que es cambiado. Acá vemos la relación entre la psicología y la teoría del conocimiento, que también es otro de los subtemas que estamos desarrollando dentro de lo que es la epistemología y la psicología. Nos dice entonces que la teoría del conocimiento en la psicología, ¿verdad?, guarda una estrecha relación con la teoría del conocimiento al estudiar las particularidades de él. Paulus nos dice que en general la percepción puede definirse como el proceso por medio del cual un organismo recibe o extrae alguna información del medio que lo rodea. Al principio de este proceso, que es cognoscitivo, el aprendizaje y el pensamiento son inexistentes u operan a un bajo nivel. Cuando las extracciones de información requieren de un esfuerzo más activo por parte del organismo, el aprendizaje y el pensamiento representan un papel cada vez más importante. Nos plantea ciertas etapas, sería la entrada de la energía física, que es la percepción, que es un proceso que guía la adaptación del hombre. Luego ya tenemos la conducción sensorial, que es la estimulación, puede o no ser luego de la conducción sensorial, tenemos actividad del cerebro cuando los impulsos nerviosos ya llegan al cerebro. Esto es lo que pasa cuando se pasa el mensaje. Y por último, que ahí no agregamos, es la respuesta, que son 4 etapas. Esta última etapa es la prolongación de la anterior. Cuando estudiamos esta etapa en términos de una respuesta, podemos decir ya que podemos observar que es lógico que se puede suponer que es una manifestación del proceso cerebral o de la experiencia. Vamos a seguir con la siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Aparecida y voy a dar seguimiento a la exposición. Vamos a hablar ahora de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento supone una epistemología, una explicación de un campo de saberes reunidos en un conjunto de conceptos, ideas, principios o métodos que sirven para explicar ese conjunto amplio de hechos observados. Es tener conciencia de la existencia de un fenómeno. La epistemología intenta determinar los límites del entendimiento humano, estudiando cómo se adquiere, se valida y se prueba el conocimiento. El saber es una actividad que el hombre desarrolla mediante ciertas habilidades a través de su inteligencia. Es adquirir aptitudes permitiendo obtener conocimiento o erudición de diferentes realidades. La filosofía del conocimiento es una episteme que trata de comprender los límites del conocimiento humano mediante los principios científicos del ensayo y el error. La psicología cognitiva surge hacia la segunda mitad del siglo XX. Este origen histórico de la psicología cognitiva es difícil de comprender si no
no se analizan los hechos con la visión limitada de la historia interna de la psicología, dado que implica una nueva concepción de la mente que no era compatible ni con el reduccionismo del conductismo, ni con las intuiciones mentalistas de la psicología introspectiva natural o científica propuesta por Bloom. Para Piaget es importante abordar la comprensión de la cognición por medio de una perspectiva biológica, lógica y psicológica que se reúnen en un modelo epistemológico que se denominó epistemología genética. Desde este punto, la epistemología se entiende no como la ciencia que estudia a la ciencia, sino como la investigación de las capacidades cognitivas, de un modo absolutamente empírico, mientras que el uso del concepto genética hace referencia a la investigación de la génesis del pensar en el humano que en alguna medida sí puede tener influencia de los genes. Se asume que el pensamiento se configura por la información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprende siempre de un modo activo, por más inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas A noches. mí responde lo siguiente. El autor menciona en su teoría del desarrollo de la cognición en el infante que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural, pero es realmente un autor posterior, Vygotsky, quien establece el impacto de la cultura en lo que se denomina mediación cultural, zona de desarrollo. ¿Me están escuchando bien? Sí, excelente, se escucha perfecto. Está bien. Continúo. Una epistemología psicológica puede entenderse en dos sentidos: como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un objeto, y como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre un sujeto capaz de representarse los objetos. En el primer sentido, la epistemología se limita a describir hechos, mientras que en el segundo da un paso más, busca interpretarlos. La epistemología debe centrarse en el estudio de los métodos que usa la psicología y en la forma en la cual intenta explicar las conductas. En conclusión, decimos que la epistemología trabaja de la mano con los filósofos, psicólogos y científicos. Sin ellos, esta ciencia no se nutriría de tantos cuestionamientos, ni mucho menos intentaría responder a sus interrogantes, por lo cual más de algún actor en esta historia es fuente de grandes adelantos y logros para la recién mencionada. Uno de los aspectos más positivos es que pese a la rigurosidad y estructuración ganada en el tiempo por la epistemología, avanza de la mano con el desarrollo del hombre, permitiéndose desestimar o readecuar sus criterios con el fin de ir mejorando y perfeccionando sus métodos, por lo cual es una ciencia muy apegada al hombre, donde se analizó sus procesos mentales y su forma de conocer el mundo
como así también las teorías del conocimiento y avalar una teoría cognitiva. Hasta ahí es nuestra parte y tenemos un mensaje. Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. De esta manera, profesora, estamos terminando nuestra exposición de este día. Si es que hay alguna duda, ahí hace alusión a lo que estábamos hablando sobre las percepciones. Sí, sale entrecortadito, voy a tomar la posta. Gracias, Pamela. Ahí el compañero ya mencionó, ¿verdad? Excelente exposición. No hubo ningún problema. Todo bien claro. Ustedes bajaron el tema, ¿verdad? Que tomaron a un nivel bastante sencillo en el sentido del entendimiento, pero que también profundizaron a su manera. Y veo que tendieron un poquitito hacia el lado de la psicología, eso está muy bien y bien explicado. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para el grupo? ¿Puede levantar la mano? Sin ningún problema, entonces le damos la palabra. Bueno, yo voy a hacer una preguntita. Bueno, de hecho que para el... Ahí está, Diego Arturo. A ver, Diego, tenés la palabra. Bueno, no sé si tiene tan que ver con el tema, pero lo que me viene pues la duda del tema de los paradigmas con lo que respecta a la psicología. Yo tenía entendido que los paradigmas van cambiando y van siendo sustituidos unos por otros a lo largo del tiempo de la historia. Y como que en psicología hay paradigmas que eh, siguen juntos, vamos a decirlo así, juntos de cierta corriente de pensamientos están vigentes, mientras otros también todavía están vigentes, y hay psicólogos que se vuelcan más hacia ahí o hacia ahí, cosas así. Sí. En realidad, Diego, que va cambiando ciertos paradigmas y eso. Hoy en día, por ejemplo, está muy en auge lo que es lo cognitivo-conductual. Pero como yo siempre digo, los teóricos, los psicólogos de hace años atrás, por ejemplo, jamás se imaginaron todo lo que hoy en día iba a pasar, ¿verdad? Todo, por ejemplo, un ejemplo nada más de lo que dejó la pandemia. La pandemia dejó secuelas terribles. Y ellos jamás se imaginaron que, no sé, desde niños pequeños iba a haber en masa niños sufriendo de ansiedad, estrés. Entonces hay paradigmas que se mantienen, pero sigue habiendo muchos cambios, porque no podemos quedarnos estancados en los paradigmas, porque la realidad cambia, cambia constantemente y entonces los psicólogos deben adaptarse a eso. Sí. Más bien mi pregunta es, por ejemplo, en la astronomía, por ejemplo, del paradigma del heliocentrismo pasó a otro, o sea, se pasó a otro, así. Y en el tema de la psicología, por ejemplo, hay psicólogos que dicen, bueno, yo soy más conductivista conductual, o dicen, no, yo soy más de la corriente humanista, no, yo soy un poco otra cosa. Y cómo es que pueden subsistir en la misma época todos, no deben uno desplazar al otro completamente, así como pasa en las otras ciencias. No desplazan por el hecho de nosotros le llamamos escuelas psicológicas, ¿verdad? Sí. Le llamábamos a eso escuelas psicológicas, ¿verdad? El psicoanálisis, el conductismo, todas esas escuelas psicológicas. Cada uno otra vez se desprende de algo. Por ejemplo, los estructuralistas se han desprendido de lo que es la fisiología. Y así viene, cada escuela otra vez se desprende de algo para poder sustentar la teoría que ellos presentan. Por eso es que
porque son muchísimas de las escuelas psicológicas, el psicoanálisis, el funcionalismo, el estructuralismo, la Gestalt, el conductismo, todo eso. Y nosotros nos quedamos más, hoy en día hay más conductistas y humanistas. Bien, parece que la respuesta satisfizo al compañero Diego. Diego, ¿tenés algo más que decir? Tiene la palabra Ariana Rodas. Profe, no se te escucha. Perdón, perdón, tenía mi micrófono apagado. Le daba la palabra yo a Diego, a ver si la respuesta le satisfizo o tiene otra pregunta. A ver. Realmente es algo complejo. A mí me cuesta, por ejemplo, entender cómo pueden subsistir así, incluso siendo contradictorios. Una cosa es, por ejemplo, cuando se complementan y una escuela arroja una luz, la verdad, sobre un cierto ámbito, pero cuando se contradicen y conviven, es lo que me cuesta entender. Es tipo, esa subjetividad o abstracción me incomoda. Pero eso es algo personal ya. Pero otra pregunta por ejemplo, que siempre me hago es el tema del psicoanálisis. Siempre dicen muchas pestes como de Freud, otros dicen cosas muy buenas y tipo, ¿qué es el legado bueno que dejó este señor que hoy día eh, se acepta en las otras escuelas, que dejó como algo válido, algo útil en su enseñanza? Sí, no sé si la pregunta era para el grupo o para mí. No sé, pero estuvo bastante Bueno, bien. no, Sí, ya, el ya. desenvolvimiento del grupo en la defensa misma, ¿verdad? Del trabajo, cosa que no hicimos vez pasada. Lastimosamente teníamos que haber hecho. Muy bien, excelente la exposición, la ponencia y también la defensa. Yo hace rato quería intervenir con respecto para apoyarle un poquitito a la compañera Pamela, con respecto a eso mismo que estaba preguntando el compañero Diego. Pamela, tenés la palabra si querés hablar. Dejé prendido mi micrófono, profe, no me di cuenta. Sí, sí, entiendo. Bueno, con respecto al psicoanálisis, mañana vamos a reivindicar el psicoanálisis. Entonces Diego va a estar ahí. Ahora, ¿cómo pueden subsistir esto? Dice Diego. Y eso siempre fue así. O sea, las posturas antagónicas subsisten en la misma realidad. ¿Recordás Lakatos que decía? Ante la realidad luchan dos programas de investigación. Y quien mejor responda, entonces gana la batalla, dice Imre Lakatos. Pero también dejó sus dudas. Ahora, con respecto a Thomas Kuhn, también vemos ese desplazamiento de paradigmas. Y ahí tiene más coherencia con la postura de Diego, con respecto a que cuando un paradigma supera a otro, al otro ya pierde y nunca más regresa. Esa es la postura de Thomas Kuhn, pero no de todas de los demás epistemólogos. Sí, psicoanálisis existe aún, es más, está más fortalecido que nunca por los problemas suscitados como estaba mencionando la compañera. ¿Qué pasó de Freud? Mira, muchas de sus teorías obviamente que ya no viven y murieron, así como hablaba Indre Lakatos, el cinturón de teorías, ¿verdad? Fueron muriendo a medida que iba batallando. Y esa es una realidad. Por ejemplo, la interpretación de los sueños o la hipnosis y otras cuestiones pseudocientíficas, ¿verdad? Fueron a perecer. Pero hoy en día hay mucho de Freud aún. Y no solamente de Freud, sino de sus seguidores que todavía sigue en la lucha. Cada uno responde, y te digo Diego, cada uno responde a una realidad distinta. Muchos resuelven la misma realidad, pero algunas veces es más conveniente la teoría del psicoanálisis, otras veces del conductismo, que responden mejor a una realidad. Entonces, el psicólogo, por supuesto, dependiendo de su paradigma, va a resolver cada situación
dada, ¿verdad? Incluso existe un eclecticismo en la psicología, en donde un psicólogo utiliza una u otra teoría. También esa misma postura que estoy diciendo del eclecticismo vamos a encontrar en Larry Laudan, que va a ser el último epistemólogo que vamos a analizar, seguramente la próxima semana. Bueno, no sé si mezclé todas las cosas, pero vuelvo a recapitular un poco con respecto al psicoanálisis. De hecho, que está más vivo que nunca. Y tiene sus temas de estudio, tiene sus objetos de estudio, tiene sus problemas específicos para la psicología, o sea, para el psicoanálisis, la corriente psicoanalítica, como también lo tienen las demás corrientes. Por supuesto que hay algunas corrientes que ya no, que quedan en la historia, pero otras que no, otras que subsisten y viven y sobreviven en, en confrontaciones siempre. En todos los ámbitos de la ciencia hay confrontaciones. No, a la filosofía se le culpa, ¿verdad?, de que eh, siempre están peleándose, cada filósofo dice una cuestión y el otro le contradice. Nada más es un reflejo de la realidad y de la ciencia, porque en todos los ámbitos de la ciencia, entre la ciencia, existen estos antagonismos. Eso es normal, de que no esté de acuerdo con la otra persona. Mira, fíjate un poquitito nomás en la iglesia. Pareciera ser que en la iglesia todo está, como es verticalista encima, parece que todo está ordenado de una forma sistemática y todos de la mano más o menos. Pero no, mentira, no es así. Había un sacerdote entre nosotros. No sé si está presente. Bueno, entonces, ni en la iglesia existen esas posturas o esas, mejor, esa unificación de la iglesia. No, cada congregación otra vez tiene su visión un poquitito de la realidad. Y existen, por supuesto, que confrontaciones. Hay cosas uniformes, pero también hay cuestiones que están en discusión, abiertos y que siguen. Un papa, por ejemplo, es un poco más abierto y despliega su teoría de acuerdo a su congregación, yo le llamo, no sé cómo llamarlo. El papa actual tiene su postura. El papa Juan Pablo II, según algunos teóricos religiosos, dice, hubo un retroceso en cuanto a que la iglesia, en vez de abrirse, se fue cerrando más. Y bueno, como te digo, Diego, en todos los ámbitos de la ciencia, de la teología, de la filosofía, existen esas confrontaciones y bueno, estamos así. En la pedagogía, ni qué decir, la pedagogía. E incluso te digo que, así como decía bien una compañera que expuso, que la realidad es cambiante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Las teorías deben ir adecuándose a esos contextos. Y ahí va a surgir una nueva corriente epistemológica que vamos a ver un poco más adelante con respecto al contexto. Eh, las teorías deben ser contextuales. Las teorías, los métodos, las leyes contextuales para que expliquen mejor la realidad, sin interesar de dónde provenga una teoría, un método o una ley científica. Un científico debe ser capaz de utilizar cualquiera de estas visiones para explicar un fenómeno y resolver el problema práctico del hombre. A ver, ¿alguna otra pregunta que tienen para las compañeras que expusieron? O para mí incluso, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, podemos cerrar con respecto a la exposición. Excelente exposición. Ya queda grabado eso. Esto está siendo grabado por suerte. Y entonces va a estar a disposición ya mañana para todos. Mañana clase normal a las 19:30. Ah, claro, 19:30. Antes me es imposible. Y vamos a irnos hasta, teóricamente, hasta las 21:30, si me permiten, ¿verdad? Y vamos a procurar, vamos a procurar. Seguramente van a haber más exposiciones. Ana Mora está poniendo presente. Pueden poner presente en el chat, entonces, para que quede como evidencia. El tema del examen parcial, si es que alguien no tiene algo que decir, pueden interrumpirme nomás. Hace rato, por ejemplo, la compañera me tenía que interrumpir nomás mi exposición para que yo pueda permitirle la exposición. Pero no importa, estamos así.
Diego, tenés la palabra. Sí, profe, quería preguntar más el tema del examen. Sí, Aunque sea, no sé, formativo, o como, no se puede llamar. Eh, me gustaría así ver si los puntos, si podemos jugar así que nos equivocamos, sí, esas cosas para señor. poder eh, debatir un poco cuáles son las respuestas correctas y por qué así, o sea, porque a mí no me costó realmente hacer el examen, me costó realmente y no sé si el examen es así complicadito para poder así, no sé, aprender de mis errores. Sí, señor. Yo mismo también. Sí, Diego, yo, ¿por qué no hacía la revisión? Toda evaluación debe tener su revisión, porque muy pocos estaban rindiendo aún. Pero mañana vamos a hacer esa revisión. Explicamos todo lo que tenemos que explicar y vamos a revisar un poquitito cuáles son las respuestas correctas, cuáles las incorrectas y por qué. Bien, tenés razón, Diego. Tenemos que hacer ese análisis un poquitito sobre la evaluación y aprender un poquitito de los errores. Yo incluso aprender de un ítem que fue mal elaborado, tal vez, pero bueno, estamos para mejorar. ¿Alguna otra opinión con respecto a eso? Entonces queda como, otra vez queda como algo formativo. El único examen va a ser el examen final. Justamente me hablaba la directora de eso, de que va a ser en un día que no es el día de clases, va a ser un día posterior a la última clase que va a ser seguramente de este viernes en 8. Entonces, el examen va a ser cualquier día, la directora me va a decir qué día y yo le voy a avisar y va a ser de una hora determinada a otra hora. Bien, pero no se asusten, ¿eh? No se asusten. A ver, otra pregunta, otra cuestión que quieran analizar. La exposición de mañana, seguramente hay grupos que van a exponer mañana. Ahora levantó la mano, bueno, si Diego tiene la mano levantada, no sé si levantó otra vez o se quedó nomás ahí arriba. Diego, estaba arriba. Eh, Hay una persona que mañana va a exponer, un grupo que va a exponer mañana. Tenemos 2 días para exponer, mañana y el siguiente fin de semana, o sea, el siguiente viernes, de este viernes en 8. 2 días para exponer entonces. Les pusieron 2 grupos, creo que había 6 grupos aproximadamente. Entonces, para que me avisen, entonces, este grupo que expuso hoy, por ejemplo, me avisó y está exponiendo, expuso sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, no sé, otro tema que quedó en el tintero, no recuerdo. Bueno, voy a abrir un poco la plataforma por si vemos algo aquí. No, este fue del 28 de abril, el viernes pasado. Sí, creo que nada. Bueno, yo tengo clases, justamente tengo clases 8:30 y tengo que partir para mi colegio. Ahora estoy en mi casa. Nos vemos, bueno, voy a cortar